La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Todo lo que empieza acaba. Todo lo que empieza acaba, y en el caso del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales, bueno, comenzó la gestión de Juan Alonso Niño Cota y ya va a terminar. Todo esto es una oportunidad para que Juan Alonso le cuente al auditorio de cara a cara aquí en Zona 3. ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Pero sobre todo, ¿cuál es la perspectiva del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de cara a 2016? ¿Por qué 2016? Acuérdese que en 2016 se va a aplicar un presupuesto federal y estatal atípico. ¿Por qué atípico? Porque en muchos aspectos, en algunas actividades del servicio público, se ha partido desde abajo, es decir, lo que se ha dado en llamar presupuesto cero. Y como el factor presupuesto federal y estatal es importantísimo en la economía regional, de lo que gaste o deje de gastar el gobierno, depende mucho el índice de crecimiento de nuestra economía. Por eso, quienes están metidos precisamente en este aspecto son los industriales. Y ojo, los industriales, no los grandototes, esos se defienden solos, esos tienen instrumentos para crecer, esos tienen todo. No, aquí lo importante es ver cómo andan, cómo van a funcionar las llamadas cadenas de producción de los medianos, pequeños y micros industriales. Esos son los importantes. ¿Por qué? Porque representan el 90% o más de la fuerza de trabajo y de la fuerza de producción. No son los grandes tiburones de la industria los importantes en Jalisco, son los medianos, pequeños y micros. Bueno, eso es un aspecto, pero el otro aspecto, ¿cuál es? Que de acuerdo con cifras, de acuerdo con estadísticas del INEGI, los sueldos en Guadalajara, concretamente, no en Jalisco, sino en Guadalajara, andan de la siguiente manera. Nosotros somos muy numerosos en giros de producción, en, ¿cómo le llama el INEGI? En entidades económicas, pues, en unidades económicas, pero en cuestión de pago de salarios andamos abajo. Somos más, pero pagamos menos. ¿Por qué? Vamos preguntándole a Juan Alonso Niño Cota, ¿por qué los sueldos de los trabajadores jaliscienses no son los remunerativos que son, por ejemplo, en Monterrey, en mismo León, Guanajuato, en la Ciudad de México, en Toluca? Nosotros andamos abajo de la media comparativamente con esos grandes centros industriales. Dice la ley que el salario debe ser suficiente para una vida digna, llevar a la mesa del trabajador, de su familia, comida, llevar a la mesa del trabajador suficiente alimentación, y luego pues un techo abrigador, un vestido suficiente para toda la familia. Entonces, importante, son datos que seguramente Juan Alonso Niño Cota tiene muy a la mano y de lo que nos va a hablar precisamente hoy. Ahora bien, yo tengo aquí algunas inquietudes en el sentido de que el Consejo Coordinador de Cámaras Industriales, en su trabajo cotidiano, ¿qué aporta? ¿Qué representa para Jalisco? ¿Qué papel desempeña en la economía regional? ¿De qué se trata el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cuál es su vida, su vida institucional dentro del contexto general? Él, Juan Alonso, ¿qué número de presidente fue?
¿Cuántos presidentes ha tenido el Consejo Coordinador? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Desde cuándo está funcionando este órgano que agrupa las cámaras industriales? Que nos haga ese balance. Ahora bien, nosotros muchas veces vemos nomás lo que hace el dirigente, lo que hace el líder, pero no nos fijamos en qué dejó de hacer si sus agremiados le pidieron determinados objetivos. Generalmente ignoramos ese aspecto de la vida institucional de los organismos intermedios. Los organismos intermedios son precisamente representativos. Tienen que hacer lo que sus agremiados, lo que sus representados, lo que sus asociados les piden. Y si no son una caja de resonancia, si no son el medio para hacer lo que sus representados le están pidiendo, está fallando. ¿Cuántas veces los organismos intermedios le piden a los sectores públicos, a los partidos políticos, que sean democráticos, que hagan lo que las bases dicen? Oigan, ¿y hasta qué punto los organismos empresariales hacen lo que sus representantes le piden? ¿Cómo representan los intereses de sus agremiados? Sean comerciantes, sean industriales, sean banqueros, sean agricultores, sean ganaderos, en fin. Creo que es importante este aspecto en la entrevista que tendremos dentro de muy poquitos minutos con Juan Alonso Niño Cota. Ahora bien, el CCIJ es parte de una estructura nacional. La CONCAMIN es el organismo que representa a todos los del país. Vamos viendo cuál ha sido su relación, cómo ha apoyado la CONCAMIN y cómo ha representado los intereses de Jalisco el organismo nacional. Esto también que nos explique Juan Alonso. La industria nacional, la industria jalisciense, ya lo dije, es un factor importante de desarrollo, pero ¿cuál es su verdadero impacto? ¿Cuál es el porcentaje en el que participa la industria jalisciense en el contexto nacional? Vamos a platicar de esto y más, pero primero vamos a unos mensajes. Hace un momento decía que Juan Alonso Niño Cota ya está por terminar su gestión institucional al frente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales. Pero, ¿a quién le va a entregar? ¿Cómo es el proceso? Y decía una cosa, Juan Alonso, ustedes son muy participativos en la cosa pública, en la cosa comunitaria, y con mucha frecuencia le piden a los partidos políticos, al sector público, que ejercite, que practique sistemas democráticos en la vida institucional. Yo voy a preguntar, en el CCIJ, ¿cómo se maneja la renovación de dirigentes? ¿Qué papel juegan o desempeñan los representados, sea como cámaras o como industriales individualmente? Primero, buenos días, gracias por venir y le entramos, Juan Alonso. Muchas gracias, Marco, por este espacio, por la invitación, por la oportunidad que siempre le han dado al Consejo de Cámaras. Primero, en la participación semanal con los comentarios, los posicionamientos del sector industrial, los temas coyunturales que siempre abordamos, que es un medio importante de comunicar a la sociedad industrial y en general lo que está haciendo un organismo, para qué sirve, cuáles son sus funciones, desde cuándo está constituido, quién lo representa, cuáles son los objetivos más importantes y hacia dónde nos vamos a dirigir para fortalecer la economía, porque el Consejo de Cámaras y sus representantes estamos participando con el 30% del PIB del Estado, Marcos, y somos parte del 45% de los empleos formales, es decir, es un organismo que la actividad económica que representa es fundamental. Por eso la importancia de la representación,
las posturas que tenemos ante el gobierno del estado, del municipio y el federal, la importancia de la vinculación en la CONCAMIN, que es la representación nacional industrial, y cuáles son los mecanismos que utilizamos para llevar la información y la necesidad de Jalisco a la federación. Juan Alonso, ¿por qué el CCIJ? El CCIJ, Marcos, nace hace 50 años por iniciativa de un empresario emblemático, reconocido, siempre impulsor, que ama a su estado, a Jalisco, don Ignacio Aranguren. Es un perfil que yo respeto y admiro mucho, que le he aprendido en estos últimos años en su participación desde que yo inicié en el Consejo de Cámaras. Pues todos los miércoles ha estado Nacho participando, dando puntos de vista, mostrando la visión, y desde hace 50 años don Nacho inició con una reunión de presidentes, donde la Cámara del Calzado, del Textil, del Vestido, Careintra, los muebleros, los joyeros, la Cámara de la Construcción, los restauranteros, la alimenticia, todos los sectores que forman parte de la industria jalisciense tenían necesidades y tenían propuestas, visiones, y tenían una manera de trabajar en paralelo. Pero por falta de presencia en la federación, por falta de estar dentro de la toma de decisión, al ser un país centralista, Jalisco se veía muy desligado, y solamente en el centro se tomaban las grandes decisiones, y era poca la gestión que tenía Jalisco. Por esa razón, don Nacho empieza a convocar, y le llaman primeramente reunión de presidentes, que se reunían ahí en un club, y empezaban a platicar de temas coyunturales, donde podían formar un músculo para generar posicionamientos, platicar directamente con el gobernador de ese entonces, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y poder generar mejores condiciones para los industriales en términos de tramitología, de normas, de gestión de recursos, de visión empresarial sobre temas de logística, temas del gas natural, que en su momento no había y no tenía Jalisco, y era importantísimo para que tuviera un sector industrial gas, que es la diferencia que marca en términos de competitividad, y muchas otras razones que el Consejo ha impulsado, entre ellos Expo Guadalajara, que nace del seno del Consejo de Cámaras, también por la necesidad de sectores del mueble, del joya, del calzado, de la construcción, y la Cámara de Comercio, de poder tener un espacio para exponer, porque era muy limitado en los salones de los hoteles, y la necesidad que ésta tenía. De ahí nace el motor económico de Jalisco, que es Expo Guadalajara, de esa reunión de presidentes que ya en 1977 se inicia como CCIJ, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Juan Alonso Niño Cota, ustedes representan, bueno, voy a hablar coloquialmente, a los chonchos, a los grandotes, a los muy ricos, o qué representatividad tienen los medianos, pequeños y micros dentro de su representación institucional. Las cámaras, Marcos, desde hace algunos años, por decreto presidencial, le restan fuerza, porque antes era obligatorio pertenecer a una cámara y tenían una representatividad muy importante y era un contrapeso fundamental con las autoridades. Y por visión de algunos políticos le restan fuerza, quitando dentro de la ley la obligatoriedad, y de esa manera restarle fuerza por las posturas que esto le generaba a ciertas autoridades, principalmente federales. Debilitan a los sectores, los micros y pequeños industriales, hablando de la entidad jalisciense, que es la máxima representación, estamos hablando del 99%, Marcos, entre micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente el 1% son grandes en Jalisco. Es decir, el CCIJ representa a eso, a ese grueso, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por esa razón, tenemos que hacer políticas públicas donde veamos favorecidos a lo que es la actividad económica real de la
entidad federativa. Estás hablando de que los industriales representan el 45% del empleo jalisciense. Hablando en números absolutos, ¿cuántos son? Estamos hablando de 750,000 empleos formales. Te voy a llevar de la mano a esta reflexión. Señor, el INEGI ha sacado estadísticas en el sentido de que efectivamente la planta productiva y la planta laboral de Jalisco son muy grandes, inclusive mayores en número que otras entidades del país. Sí, pero los sueldos son más bajos. ¿Por qué? Bien, esa situación es compleja debido a la competencia principalmente desleal, donde a partir de 1983 con la entrada del GATT y después el Telecan y posteriormente un número importante de acuerdos comerciales, estamos hablando de 12 acuerdos comerciales con 45 países que tenemos actualmente con el mundo, empezaron a ingresar muchos productos, principalmente de Oriente, productos que no venían pagando sus aranceles, que venían triangulados, reetiquetados y que generaba una competencia desleal porque venían por debajo del costo real de producción. Eso ocasionó que cerraran muchas otras empresas. Hablando del sector calzado, estamos hablando del 50% que cerró en los últimos 20 años. En el sector textil casi desaparece en Jalisco y a nivel federal pues fue un impacto muy importante, al igual que en el sector del vestido. El juguete prácticamente también casi desaparece. Había una industria muy importante juguetera. Hay pocos los jugadores que siguen compitiendo contra esas prácticas. Por esa razón, los industriales que sobrevivieron fue porque innovaron en sus procesos, fue porque se hicieron productivos y fue porque siguieron presentando propuestas y pudieron hacer ajustes administrativos que les permitiera tener un margen de utilidad más reducido, ser productivos y estar siempre a la vanguardia para poder seguir compitiendo. Esa productividad va muy ligada también a los sueldos, porque no puedes tener productos de muy buena calidad, con muy buena propuesta, pero si estás fuera del precio, simplemente no te compran. El grueso de Jalisco, como lo comenté hace un momento... Juan Alonso, pero ¿por qué tiene que ser el factor decisivo de eso el salario? Que no tienen otros ramos, otros aspectos de la actividad productiva en donde puedan ahorrar, ser más eficientes, que rebajándole el sueldo al trabajador. Es correcto, Marcos, es una constante que los industriales en el grueso ha determinado para ser competitivo, de tener ajustes dentro de sus áreas de especialidad, pero también viene la productividad, que es donde podemos darle un balance, porque muchas empresas maquiladoras tienen empleos formales con sueldos interesantes, pero el grueso de la economía está en los micros y pequeños. Entonces es una contradicción donde nos vemos limitados en aportar sueldos muy altos porque no salimos al mercado con precios accesibles y nos desfasan por los productos que vienen de fuera. Esa es la realidad donde nos enfrentamos ante esas situaciones que las grandes superficies, hablando de las casas comerciales que hoy en día representan poco más del 50% de la comercialización en nuestro país, sus políticas de compra son muy agresivas y tienen un campo comercial muy grande. Para un micro, un pequeño, que esas grandes superficies le pagan a 90 y 120 días, no tiene un soporte financiero y no puede acceder a esos mercados. O sea que el industrial financia a esos grandes comerciantes. Sin duda, sin duda. Esos comerciantes micros y pequeños son muy pocos los que pueden participar porque te dicen cuándo te pagan, a cuánto te lo pagan, te descuentan por distribución, por publicidad, te piden que les hagas sus productos con sus marcas, que el día de mañana desfasan tu producto, lo importan de Oriente y el consumidor no se da cuenta de dónde está hecho y cómo impacta la economía local y nacional. Y está comprando productos que vienen de fuera, que allá generan empleos y riqueza, y aquí seguimos en un círculo vicioso donde no podemos desarrollarnos. Qué importante. Vamos entonces a preguntarle a Juan Alonso Niño Cota lo siguiente. Señor, hablas de un círculo vicioso. ¿Y cómo se puede convertir en círculo virtuoso? ¿Quién y cómo puede cortar ese círculo vicioso para comenzar un repunte
que vaya unida la utilidad legítima con la que se llama justicia social. Vamos haciendo una pausa y le recuerdo que usted puede participar en este programa a través de WhatsApp. Puede marcar el 33 18 80 76 41 y también el 31 22 42 00, 31 22 42 66. @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Está Juan Alonso Niño Cota, presidente, terminando ya su gestión al frente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco. Pausa. Caramba, nos está abriendo los ojos Juan Alonso Niño Cota, presidente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales, en un aspecto. Está hablando de que hay 12 acuerdos comerciales con 45 países del mundo. Y pregunto, bueno, esos acuerdos con tantos países, ¿qué resultados positivos ha tenido, no solamente para la economía en general, sino mi fijación mental, Juan Alonso, para la retribución del trabajador? Ese es un tema complicado, Marcos, porque efectivamente la estadística marca que a partir de del inicio de la apertura comercial a través de acuerdos comerciales, hemos visto crecimiento en las exportaciones, muy importantes. Pero vimos más crecimiento en las importaciones, es decir, tenemos una balanza deficitaria en el 99% de los sectores. No tenemos un programa en paralelo de incremento de contenido nacional o integración nacional. ¿Qué es eso? Que las empresas que se vinieron a instalar a nuestro país están dejando una derrama importante en mano de obra. Si pongo el ejemplo del sector electrónico manufacturero, estamos hablando que en Jalisco genera 110,000 empleos. Es importante mencionarlo, empleos formales. Pero también el gobierno federal considero que tuvo que haber hecho un programa en paralelo para incrementar el contenido nacional. ¿Qué es eso? Que pudiéramos tener un planteamiento más claro para que las empresas que están maquilando e importan casi en su totalidad los insumos, pudiera haber un porcentaje importante de lo que son las cadenas productivas, que pudieran tener la oportunidad las medianas empresas, tal vez las grandes, pero un tema aspiracional de las micro, en poderle surtir esas tractoras. Con eso detonaríamos la economía y se desarrollaría. La visión en su momento desde 1983 de abrir mercados fue para ser más competitivo. México era un país cerrado. Y si vemos desde 1930 al 83, nuestra tasa de crecimiento anual era de 6%, un poco más, un poco menos, pero era promedio 6%. A partir del 83 a la fecha, el promedio de crecimiento es del 2%. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque esas aperturas comerciales que se vienen gestando con 12 acuerdos comerciales con 45 países, no hubo un programa en paralelo donde pudieran dar a conocer a los sectores cuáles eran los beneficios y cuáles eran los sectores vulnerables. Y por esa razón China se aprovecha a través de una política industrial depredadora, subsidia a su gobierno a los industriales, los energéticos, desde la energía eléctrica, los combustibles, les daba un porcentaje a cada empresa que declaraba exportaciones, de cada dólar que expresaba en exportaciones, le regresaba hasta el 12%. Es decir, los industriales de Oriente se podían ir al costo y su margen era lo que le regresaba el gobierno. Eso ocasionó que entrara producto a nuestro país debajo del costo real y no pudieran competir las fábricas que actualmente vienen padeciendo todavía esas prácticas. Esa es la razón por cual la planta productiva disminuyó en nuestro país en un porcentaje de 40% en lo general. Subsistieron las que innovaron, las que rediseñaron sus procesos desde administración, de mercados, de ventas, de producción, incrementaron su productividad y pudieron competir con márgenes muy reducidos. Entonces son muchos factores los que han ocasionado que nuestra industria nacional siga creciendo, que tengamos limitaciones con el pago o el incremento inclusive de los sueldos
Y es un círculo vicioso. Por esa razón mencionaba que estamos ahí pues atorados, ¿no? Que no podemos desarrollarnos porque estamos limitados también con nuestra venta de los productos. Pero a ver, Juan Alonso, tú que tan claro tienes el panorama, como dirigente empresarial, ¿no participas en negociaciones, en preparación, en aprovechamiento de esas políticas internacionales? No hay quien le diga al gobierno, oye, tú, fíjate, tenemos estos sectores vulnerables, si no haces algo para impedir esos subsidios extranjeros. Sin duda, me tocó ser presidente de la Cámara del Calzado 3 años. Parte del esfuerzo y gran parte del tiempo que le dedicamos fue a la defensa de la industria para solicitar una cancha pareja. Estuvimos yendo una vez a la semana a la Secretaría de Economía cuando estaba al frente Bruno Ferrari y Lorenza Martínez de subsecretaria. Contratamos al despacho SAI de Jaime Serra Puche, que es el creador del Telecán y tiene amplio conocimiento en acuerdos comerciales y sabe perfectamente bien del tema en toda Latinoamérica. Nos generó un estudio donde estábamos demostrando a la UPSI, que es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales que pertenece a la Secretaría de Economía, para demostrar el dumping que estaba haciendo China contra México y la afectación que tenía la planta productiva. 3 años nos costó recurso humano, recurso económico y no veíamos claro. Marcos, pareciera que el gobierno federal defendía a los chinos en vez de a su planta productiva. Esto va muy ligado a la política de apertura que desde el 83 creo que definieron, que es una política de largo plazo, que creo que sí es conveniente para hacernos más competitivos, pero es gradual, donde podamos ir creciendo y el gobierno aportando desde tecnificación, financiamiento, capacitación, la parte que le corresponda para que la industria se siguiera fortaleciendo y gradualmente fuera generando la desgravación arancelaria para que no afectara la planta productiva. Se abre de un trancazo y bueno, pues eso sí le afecta a miles y solamente algunas sobreviven. Creo que el hecho de que tengamos ahorita acuerdos comerciales es benéfico, no lo estoy tratando de ver negativamente. Simplemente estamos en un proceso y en ese proceso tenemos que ir construyendo gradualmente para llegar a ser competitivo contra el resto de los países que sí son formales. Y quiero ser muy específico con China, porque ese es el tema que a través de su política depredadora ha afectado mercados como el mismo de Estados Unidos. Ahorita ya están en su reindustrialización, porque ya se dieron cuenta que el 80% de la manufactura mundial la tiene China, como es ya una economía que ya es la segunda más importante, y Estados Unidos tiene que también hacer sus barreras arancelarias para poder impulsar su mercado interno a través de la industria. Y ahí se genera el comercio y los servicios. Esa es la realidad. ¿Hacia dónde vamos? Hablando de la entidad jalisciense, en esta última fase, donde yo estoy al frente del Consejo de Cámaras, después de platicar con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo para América Latina, y después de negociar en su momento una aportación para que nos ayudara a capacitar a nuestros directores de las cámaras y tener personal operativo de muy buen nivel que pudiera ofrecer mejores servicios a los empresarios, identificando las áreas de oportunidad. Nos dimos a la tarea, Marcos, después de una plática informal, decir qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra industria, la realidad de nuestra industria son micros. Estamos hablando de ese 96% que son micros. Y el 99% son micros, pequeñas y medianas. ¿Cuál es la política pública donde el gobierno del Estado, los industriales y la academia principalmente estemos enfocados al grueso de lo que representa la economía? ¿Qué está pasando? ¿Qué están padeciendo? ¿Por qué casi el 99% muere en el primer año? Jalisco, Marcos, es la entidad de mayor emprendurismo a nivel nacional, pero así como nacen, mueren. ¿Qué tenemos que hacer para que por lo menos en los primeros 2 años sobrevive el 20%? Y ese porcentaje representaría un porcentaje muy importante en la detonación y creación de empleos y riqueza que va a generar actividad económica. Ese es el factor principal que ya desarrollamos en este último año. Acabamos de terminar nuestra convención, la primera que hace el Consejo de Cámaras de Industriales en Puerto Vallarta.
estuvimos jueves, viernes y sábados trabajando en paneles, componentes interesantes de muy buen nivel, generando networking entre empresarios, pero finalmente ahí dimos a conocer el diagnóstico. ¿Por qué las pymes no trascienden? ¿Cuál es la problemática? Y por otro lado, tenemos un plan de acción estratégico, sí, de reformas de mejora de ambiente de negocios en Jalisco para esas micros. Le solicitamos al gobernador, dentro de la agenda de competitividad que estamos trabajando, los organismos empresariales, junto con la academia, para que el Plan Estatal de Desarrollo y nuestra Agenda Única de Competitividad pudiéramos generar mesas de trabajo, las cuales ya están instaladas. El reto es cómo impulsamos a las micros para que sean sostenibles. Le solicitamos la mesa número 6 de competitividad, donde el CCJ esté liderando el ritmo que debemos de imprimir para que nos enfoquemos a las micros. El gobierno del estado y municipal ponga lo que le corresponda en temas de tramitología, bajar los índices de corrupción, la facilitación y la capacitación junto con la Secretaría del Trabajo, el tema de la informalidad en el centro de Guadalajara, principalmente donde se venden productos robados, productos de contrabando, que es una práctica desleal que le afecta a la planta productiva. Dinos, dentro de ese contexto, ¿cuál es tu opinión sobre la política municipal de Enrique Alfaro en el sentido de limpiar el centro de Guadalajara, principalmente de ese tipo de giros de los que estás hablando? Piratería y mercancía que no llena los requisitos legales. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Pero mira, te preguntan que nos hables un poquito del liderazgo jalisciense en el contexto de la zona centro-occidente, con el fin de fortalecer el desarrollo regional, así como la función de los observatorios donde participa el CCIJ. Juan Alonso Niño Cota, ¿cuándo termina tu presidencia? Este miércoles es la elección, Marcos. Ahí se define quién es el próximo coordinador. Y yo sigo trabajando hasta el mes de febrero. Ahí nada más se decide qué día dentro del 1 al 28 de febrero entrego ¿Quiénes son los candidatos? Está Luis Aguirre Lang, que pertenece al sector de la maquila, de Index. Está Daniel Curiel, que pertenece al sector alimenticio, y Osvaldo Barragán, que viene de la Cámara Careintra. ¿Quién elige? 25 presidentes que integran el Consejo de Cámaras, estatutariamente son los que deciden quién es el próximo coordinador. Se hace una reunión específica, se leen los estatutos, se designan escrutadores, se hace a sobre cerrado y ahí sale el humo blanco. En el caso de los dirigentes empresariales y concretamente del ramo industrial, ¿tienen la tentación de utilizar su representatividad para hacer política personal o pública? Han salido perfiles, y lo vemos con Pablo Lemus, que sale de Coparmex, que hoy, el día de hoy es un presidente municipal. Es decir, no está limitado. Estatutariamente, después de que tú terminas tu gestión, y es una gestión que no es política empresarial, pero no perteneces a ningún partido, porque tú eres el representante de los industriales, a partir de que tú sales eres libre de tomar tus decisiones. Y en ese sentido tenemos ejemplos que dirigentes empresariales están dentro de la política pública el día de hoy, en diputaciones, en presidencias municipales. ¿En algún momento algún partido político se acercó a Juan Alonso Niño Cota a ofrecerle algún cargo? No, Marcos, nosotros hemos estado trabajando al seno del Consejo, hemos tenido el apoyo de los presidentes de cámaras y lo voy a seguir haciendo hasta que finalice mi gestión. Generalmente la CONCAMIN invita a un jalisciense a hacerse cargo de una de las vicepresidencias. ¿Es el caso? Estoy participando con Manuel Herrera como vicepresidente de la CONCAMIN. Es lo que voy a continuar trabajando para poder tener ese puente de comunicación y llevar la necesidad a la federación, hacer la gestión correspondiente y aprovechar que hoy en día tenemos a un organismo nacional que históricamente no se tenía.
Es una oportunidad que sale del Consejo de Cámaras Manuel Herrera, que fue coordinador. Se hizo un trabajo de apoyo, de gestión nacional, y hoy en día está haciendo un trabajo muy importante con una nueva política industrial. Ahí vamos a seguir participando, apoyando, pero aprovechando para que Jalisco sea fortalecido y estemos sentados en esa interlocución con las autoridades federales. ¿Por qué no fue a Japón con el gobernador Aristóteles Sandoval y con Pepe Palacios, el secretario de Desarrollo Económico, el CCIJ? Porque no me invitaron. Por bueno, eso. Con eso es más que suficiente. Pero ahora yo diría lo siguiente, señor, el impacto de Jalisco en la zona centro-occidente. Creo que la zona centro-occidente, la regionalización que está integrada por 9 estados que representan el 18% del PIB nacional, Jalisco sigue siendo líder en la industria, en el sector secundario, y consideramos que hay un proyecto importante que estamos impulsando, que es la regionalización centro-occidente, donde queremos lograr la conectividad desde carretera, desde la vía férrea, la segunda pista del aeropuerto, generar las condiciones para que el puerto de Manzanillo tenga más acceso en la parte de seguridad y competitividad estructuralmente, y podamos tener mayor ingreso de empresas transnacionales y el fortalecimiento de las locales para que la conectividad nos vuelva más competitivos y abordemos los temas internacionales. Jalisco geográficamente está situado en un lugar estratégico, pero se requiere de un proyecto con visión de largo plazo que logísticamente nos permita ser más competitivos, y en eso se está trabajando con un parador seguros que tenemos la Comisión de Movilidad encabezada por Enrique Dueñas, que está haciendo un excelente trabajo, donde también está generando una propuesta para tener un corredor seguro y poder que los trailers, los camiones de carga que vienen de Manzanillo principalmente, no entren en la zona metropolitana, no haya la afectación en términos de movilidad, puedan ingresar las mercancías a las fábricas, a las diferentes entidades, y podamos ser también más competitivos y eliminemos la inseguridad y de esas prácticas que nos afectan. Opinión sobre la política municipal de Enrique Alfaro de limpiar el centro de la ciudad. Me parece muy acertada, está tomando las decisiones correctas, está regulando el comercio informal, pero también le hemos solicitado que no haya presencia de productos ilegales que afectan directamente a la industria. En este caso, independientemente de que sea en el centro, en los mercados municipales o en otras zonas alejadas del centro, ¿se está vendiendo piratería? Sin duda, ahí hay productos robados, productos piratas, productos que entran al país sin pagar impuestos, productos que vienen por debajo del precio real de producción, y eso pues ocasiona un daño a quien está pagando impuestos, seguro social, a quien está pagando permisos municipales y está tratando de sobresalir en la parte formal. Por eso es importante que se ataque, porque es más fácil convertirse informal, porque ahí nadie te revisa. Y una empresa formal está padeciendo de todos esos procesos costosos, engorrosos, y tenemos una enorme responsabilidad. Entonces creo que esa cancha pareja debe existir más para los formales, y los informales hacer un acto preventivo, pero también ejecutar y aplicar las leyes que les corresponden a las autoridades. Presidente, en el presupuesto 2016, ¿qué participación va a tener como proveedores, como participantes de obras, los industriales jaliscienses? El sector de la construcción está participando. Benjamín Cárdenas, quien está al frente de la CEMIG, está haciendo un excelente trabajo y está muy comunicado con las autoridades para incrementar la participación de los constructores en las obras ahorita de la línea 3, en las diferentes obras que va a haber un mantenimiento importante de carreteras, donde ya se está solicitando un crédito de 2.800 millones para poder abordar los temas que ahorita tiene más impacto Jalisco en el tema de seguridad, de mantenimiento de carreteras, de muchas otras obras, hablando de seguridad también principalmente, y creo que ahí estaremos nosotros muy al pendiente. Hoy tenemos una reunión con el secretario de Finanzas, Héctor, donde estaremos participando en un comité y evaluando en qué se va a aplicar, cuánto va a costar y si realmente se aplicó. Ahí vamos a estar los organismos empresariales participando, y le genera transparencia y nos da la oportunidad para impulsar a nuestros sectores que integran, en este caso, el Consejo de Cámaras, para que participen las micro, pequeñas y medianas en ese rubro importante que van a aplicar a través de este
En 20 segundos, ¿van a ustedes simplemente a servir de ratificadores de ese préstamo o van a ser vigilantes de su aplicación? Vamos a estar vigilando la aplicación y consideramos que en la medida que veamos inconsistencias lo vamos a frenar. No vamos a permitir que haya actos de corrupción y vamos a solicitar que haya mayor participación de industria local. Importante. Bueno, pues entonces yo te agradezco mucho la participación en este programa y le recuerdo al auditorio que nos estuvo siguiendo que hoy a las 20 horas se retransmite este programa en el 91.5. Gracias, Juan Alonso. Gracias, Marco. Que te vaya bien en este fin de gestión. Vámonos a Canal Continental de Noticias.